Hola a todos, bienvenido a nuestro podcast de economía. Hoy vamos a hablar sobre cómo el modelo acelerador puede ayudar a estabilizar la economía abierta en un entorno de volatilidad constante. Mi nombre es Vicky Gallón, estoy acompañada de Andrés Camilo Delgado. Adelante, compañero, bienvenido. Y efectivamente, como dice nuestra compañera Vicky, vamos a hablar del modelo acelerador y en este punto vamos a explicar básicamente qué es el modelo acelerador. Básicamente se refiere a cómo la inversión se ve afectada por cambios en la demanda agregada, particularmente en la producción. En una economía abierta y volátil, la estabilización mediante el modelo del acelerador se puede entender mejor en varios contextos. Primero, inversión procíclica y demanda agregada, que consiste en un mecanismo de acelerador donde se sugiere que la inversión no solo depende del nivel de producción actual, sino también del cambio en el nivel de producción. Es decir, que si la demanda agregada crece, las empresas anticipando ese crecimiento generarán una mayor demanda futura y por ende aumentarán la inversión en bienes de capital. La volatilidad económica, en un entorno volátil, pues las expectativas de las empresas sobre el futuro son muy inciertas, lo que hace que la inversión se vuelva aún más procíclica, aumentando así pues dicha volatilidad. En el segundo contexto, que es economía abierta y tipos de cambio, en una economía abierta los tipos de cambio juegan un papel crucial. Las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan la demanda externa, es decir, las exportaciones y las importaciones. Y eso a su vez influye en que las expectativas de las empresas sobre la demanda futura sean ciertas. Otro factor es que cuando tenemos un tipo de cambio estable, eso puede ayudar a reducir la volatilidad inducida por el comercio internacional y por ende hacer que la inversión, según el modelo del acelerador, sea más estable, la ayuda a estabilizarse. En el tercer contexto tenemos una política monetaria y fiscal en donde en las economías abiertas, como en la mayoría de los países, los bancos centrales utilizan la política monetaria para contrarrestar esas fluctuaciones, la variabilidad cíclica del propio ciclo económico. Por ejemplo, lo más común que nosotros vemos es que los bancos reducen las tasas de intereses para ayudar a estimular la inversión privada, mitigando así el impacto de una recesión, o suben las tasas de interés cuando hay mucha inflación. En cuanto a política fiscal, tenemos que el gobierno puede intervenir con políticas fiscales como por ejemplo el gasto público y los impuestos para tratar de estabilizar la demanda agregada y en consecuencia la propia inversión. En el cuarto contexto tenemos los choques externos y los mecanismos de transmisión, que consiste básicamente que los choques externos consisten en fluctuaciones en los precios de las materias primas o crisis financieras globales. ¿Cómo afectan rápidamente a la economía doméstica? El modelo del acelerador amplifica estos efectos, en este caso, ya que cualquier cambio en la demanda externa se traduce en ajustes de inversión internos, generando ciclos económicos más pronunciados. Y por último, tenemos estabilizadores automáticos, como los seguros de desempleo, las políticas de bienestar social, que pueden mitigar la volatilidad y sostener la demanda agregada durante periodos de recesión, reduciendo así la necesidad de ajustes bruscos en la inversión. A continuación hablaremos del impacto de la volatilidad en economías abiertas y les cedo la palabra a mi compañera Vicky. Gracias, compañero. Bueno, sí, aquí vamos a hablar un poco de qué es la volatilidad, vamos a ver por qué ocurre y cuál es la importancia pues en esas economías abiertas. Entonces dice que la volatilidad pues se refiere como a la viabilidad o fluctuación en el precio o el valor de un activo en el mercado o variable económica durante un periodo de tiempo. Aquí podemos explicar un poco más este tema como para entenderlo ya en palabras propias. Vamos a dar un ejemplo, vamos a imaginar una empresa que exporta productos a Europa. Si hay una crisis económica en Europa, la demanda de sus productos disminuye. Según el modelo acelerador, esta empresa reduciría sus inversiones, lo que podría generar más problemas económicos a nivel nacional. Eso sería pues como llegase a haber pues una situación en cuanto a la variación de precios. Entonces en este caso pues se vería afectada a las empresas al hacer exportaciones de sus productos, ¿sí?
Ya sería como pues esta parte. Y en cuanto pues a la pregunta que tenemos allí, el interrogante, podríamos decir que, darle respuesta a esta pregunta, podríamos decir que eso sucede cuando el modelo acelerador postula que la inversión empresarial responde a cambios en la demanda. Si la demanda aumenta, las empresas invierten más para aumentar la capacidad de productividad. Aunque bueno, esto normalmente puede ocurrir cuando la demanda de las empresas reduce la inversión de forma drástica. Entonces puede haber una afectación como tal y pues esto puede conllevar pues a que las empresas tengan que reducir como tal esta mercancía o estos productos que sacan constantemente. Para continuar, le cedo la palabra a mi compañero para que continúe con las fases del ciclo económico. Ok, compañera, muy valioso tu aporte. Ahorita hablaremos de las bases del ciclo económico y el modelo acelerador. Antes de entrar en el tema como tal de las fases que son expansión y recesión, que quiero hacer como una aclaración, describir el proceso del modelo acelerador como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese modelo acelerador responde a las fases del ciclo económico, expansión y recesión. Este modelo acelerador describe cómo las fluctuaciones en la demanda agregada y la producción afectan a la inversión, que es básicamente lo que hemos dicho en este podcast. Su comportamiento en las fases del ciclo económico, como la expansión y recesión, siguen un patrón específico. Primero hablemos de la fase de expansión. Pues, en una fase de expansión económica, la demanda agregada y la producción aumentan. Este crecimiento genera un impacto positivo en la inversión, según el modelo del acelerador. ¿Cuáles son? Primero, crecimiento de la producción. Las empresas observan un aumento en la demanda de sus productos, lo que las lleva a prever una demanda futura aún mayor. Como resultado, invierten en más maquinaria, equipos y capacidad productiva para poder satisfacer ese incremento en la demanda. El segundo es el efecto multiplicador. La inversión adicional aumenta la capacidad de producción y genera más empleo e ingresos, lo que a su vez refuerza la demanda agregada. Este fenómeno amplifica el crecimiento en la economía. El tercero es la inversión acelerada. En esta etapa, las empresas no solo están respondiendo al nivel actual de producción, sino a la tasa de crecimiento de esa producción. Cuanto más rápido crezca la producción, mayor será la inversión. Este mecanismo del acelerador amplifica el ritmo de la expansión económica. Sin embargo, este aumento en la inversión puede tener un límite, ya que una vez que las empresas han ajustado su capacidad a la nueva demanda, la inversión tiende a estabilizarse o desacelerarse. En cuanto a la fase de recesión, en una fase de recesión económica el proceso inverso ocurre. La demanda agregada y la producción comienzan a disminuir, lo que afecta negativamente la inversión. Cae la producción, cae la inversión y ese efecto multiplicador negativo crece, porque la reducción de la inversión y la actividad económica reducen los ingresos y el empleo, lo que disminuye aún más la demanda agregada, reforzando la fase de recesión. El modelo del acelerador tiende a amplificar tanto la expansión como la recesión. Durante la expansión, un pequeño incremento de la demanda puede provocar un aumento desproporcionado en la inversión, acelerando el crecimiento económico. Durante la recesión, ocurre lo contrario, una leve caída en la demanda puede llevar a una fuerte reducción de la inversión, profundizando la contracción. Este comportamiento cíclico es esencial para comprender cómo las economías pueden experimentar punes y caídas. El modelo del acelerador, por tanto, contribuye a las fluctuaciones del ciclo económico y refuerza la importancia de las políticas estabilizadoras que suavicen estos movimientos bruscos. Como conclusión, le voy a ceder la palabra a mi compañera Vicky. Vicky, puedes continuar, por favor. Gracias, compañero. Listo, ya después de todo lo que hemos visto sobre el tema, efectivamente vamos a dar unas conclusiones de qué nos quedó a nosotros, de por qué es tan importante este tema en la economía, de cómo están las empresas del modelo acelerador. Entonces, una de las principales conclusiones del modelo acelerador, aunque el modelo del acelerador es útil para explicar las fluctuaciones de inversión en un entorno volátil, la intervención de las políticas económicas, tecnológicas y diversificación son esenciales para evitar una mayor inestabilidad. Precisamente lo que hablaba el compañero hace un momento, donde nos explicaba pues, el tema de las tecnologías y de cómo las empresas pues, tienen que normalmente actualizarse para poder pues, contribuir con esta tecnología. Aparte de eso, pues también podemos dar otra conclusión sobre el modelo acelerador y la parte de la volatilidad económica.
especialmente en los tiempos de recesión y crisis, cómo las empresas afrontan estos temas, como por ejemplo cuando fue el medio de la pandemia, cuando pues nos vimos encerrados, cómo las empresas pues tuvieron que buscar otros medios para poder que sus empresas continuaran, ¿sí? Entonces, esas empresas ajustan rápidamente sus inversiones en función de los cambios de la demanda. Sin embargo, con políticas económicas adecuadas y acceso a mercados globales diversos. Este mismo modelo puede tener un efecto estabilizador, ayudando a las economías a adaptarse y suavizar las situaciones. Eso podemos concluir pues, después de lo que hemos realizado este podcast, que fue bastante productivo y de bastante aprendizaje para nosotros. Compañero, te cedo la palabra. Sí, básicamente lo que dices tú, pero yo resumido, diría que la intervención gubernamental durante una recesión es crucial para evitar que el modelo del acelerador agrave la situación. Las políticas fiscales y monetarias expansivas pueden romper el ciclo de contracción de la inversión y la demanda, estabilizando la economía y facilitando la recuperación más rápida y sostenible. Esto no solo ayuda a mitigar el impacto de la recesión, sino que también previene posibles daños estructurales a largo plazo en la economía. Muchas gracias por el tiempo prestado y recuerde que somos Victoria y Andrés en este podcast de economía. Nos veremos pronto. Bye bye. Hasta luego.